Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Las autoridades de salud confirmaron que 3 adultos mayores han fallecido por COVID-19 en el asilo de ancianos de San Pedro Sula, mientras otros 16 dan positivo de contagio. Al menos 5 personas que integran la primera línea de defensa y prevención del coronavirus han fallecido, mientras otros centenares sospechosos por portar el virus. Alcaldía Municipal de la capital habilita cementerio a la salida de Olancho con capacidad para enterrar a unas 10 víctimas del coronavirus. 40 ventiladores mecánicos lucen tirados en una bodega, mientras construcción de centro de triaje no puede ser utilizado por incompleto e irregularidades. Denuncia el CNA en nuevo informe en donde el Estado invirtió 19 millones de lempiras. Salud informa que ellos se harán cargo ahora de comprar los accesorios que faltan a los ventiladores mecánicos que compró Copeco y están botados, a fin de poder utilizarlos porque se necesitan frente a la pandemia. Retomar negociaciones y consensos en torno a impulsar un nuevo modelo de seguridad social, proponen expertos partiendo de las lecciones que deja la actual pandemia. Fuerzas Armadas rectifican a medias decisión de sacar de sus filas al soldado bailador, al quitarle la baja deshonrosa, y organizaciones humanitarias sugieren demanda por violarle sus derechos humanos. En el occidente, productores piden a Sinajera autorice apertura de la economía, mientras en el sur los campesinos recuerdan al gobierno su compromiso de darles créditos agrícolas para la siembra. Congreso aprueba endeudamiento por más de 4.000 millones para atender la emergencia sanitaria por la pandemia. Un grupo de médicos une su talento y hace un cover-up de la canción Resistiré al estilo rock and roll para animar a sus compañeros y al pueblo en general. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 14 de mayo. 10 muertos. La noticia del día es presentada por Claro, tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con los mejores smartphones de Claro. La pandemia del coronavirus llegó al asilo de ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula, donde se confirman 16 casos positivos y 3 fallecimientos. La muerte de estos 3 ancianos y 16 abuelos más positivos por COVID-19 trascendió tras una investigación que inició el Ministerio Público al recibir la denuncia de lo que ocurría en el interior del hogar Perpetuo Socorro en el barrio Medina en San Pedro Sula. Las autoridades de salud confirmaron que los contagios iniciaron desde el 6 de mayo. Lamentablemente han sido 13 personas que han fallecido por COVID-19 confirmadas, 2 en el hospital Mario Catarino Rivas y una en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Cuántos están positivos mediante prueba PCR, en este caso de los ancianos que están ahí en el hogar, y cuántos están positivos mediante pruebas rápidas empleados municipales? Bueno, como le decía anteriormente, 16 que ya se encuentran aislados, confirmadas por exámenes de PCR. El Seguro Social les realizó lo que es una pesquisa con pruebas rápidas, dentro de las cuales les dieron 7 como positivos.
También 7 empleados municipales resultaron positivos de COVID-19 mediante pruebas rápidas. La región metropolitana de salud descartó que el contagio en el asilo haya sido por familiares. Pues en parte de la investigación epidemiológica descartamos que hayan sido familiares debido a que las visitas se restringieron a partir del mes de abril. La sospecha o pues lo que se tiene como teoría es que algún proveedor, algún donante o alguien pues empleado que pudo haber contagiado al resto. El Ministerio Público investiga si la administración de este hogar de ancianos ocultó la muerte de los 3 abuelos por COVID-19, así como los datos de los 16 longevos infectados y los 7 empleados municipales. Ya inició varias líneas de investigación contra las autoridades municipales, así como también con los que manejaban el asilo de ancianos, Perpetuo Socorro, a raíz de las confirmaciones que se ha manifestado que 23 personas han dado positivas con la pandemia del COVID-19, más 3 ancianitos que supuestamente ya fueron reportados como fallecidos. En ese sentido, la Fiscalía está enfocada a investigar por qué las autoridades municipales o quienes estaban a cargo del asilo ocultaban este tipo de información, tomando en cuenta que el adulto mayor es parte de la sociedad vulnerable. En ese sentido, el Ministerio Público está en todo el derecho o que la ley ya lo inviste para poder investigar este tipo de situaciones. Los ancianos positivos de COVID-19 están aislados en un área del mismo hogar Perpetuo Socorro, separados de los demás adultos mayores, a la espera de que se confirme o descarte un último caso que ingresó esta madrugada al Hospital Mario Rivas, mientras los empleados municipales están aislados en sus hogares. José Luis Herrera, Telenoticias. Bueno, sobre esta temática, el Ministerio Público anunció que fiscales en San Pedro Sula han abierto línea de investigación por ocultamiento de información sobre propagación del COVID-19 en hogar de ancianos Perpetuo Socorro, donde se ha informado de la muerte de 3 adultos mayores y 16 casos positivos. Textualmente, el tuit del Ministerio Público: fiscales en San Pedro Sula abren línea de investigación por ocultamiento de información sobre propagación de COVID-19 en hogar de ancianos Perpetuo Socorro. La noticia del día fue presentada por Claro, tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con los mejores smartphones de Claro. Y es un día en el que también se reportan 10 personas muertas a raíz del coronavirus. Se han realizado 449 pruebas en todo el país, de las cuales, vea usted, 63 han resultado positivas, 386 evidentemente negativas. Siempre continúa siendo el departamento de Cortés con 27, ven ustedes el mapa, seguido de Francisco Morazán con 21 casos. Luego tenemos Atlántida en el norte con 7, ahí pegado a Atlántida está Lloro con 2, Olancho tiene 2. En el sur del país vemos a Choluteca con 3 casos y en el occidente a La Paz, más al centro occidente está La Paz con 1 caso. Vemos el mapa y actualizamos los datos. Nuevamente, 10 personas más murieron en las últimas horas por COVID-19 en Honduras para llegar a un total de 133. Se realizaron 449 pruebas PCR, de las que 63 resultaron positivas, sumando ya la cifra a 2.318 casos positivos. También se informó de la recuperación de 16 personas más, llegando a un total de 253.
Autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron este jueves la transferencia de más de 240 millones de lempiras que serán distribuidos en 16 hospitales del país para la atención de pacientes positivos por COVID-19, proceso que se realizará bajo la veeduría del Tribunal Superior de Cuentas y el CONADE, entre otros organismos. Sí, los hospitales que están en plena pandemia, ejemplo, Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas, el Hospital de Progreso, el de Tela, el de Ceiba, el de Danlí. Estamos hablando de 16 hospitales que en este momento claman por más respaldo financiero. Tenemos que darlo y hay que orientar esos recursos, orientarlos bien y que el pueblo hondureño esté satisfecho de que estamos haciéndole frente a la pandemia. Siempre en referencia a la pandemia, hace rato lamentó que a la fecha no se ha alcanzado la meta de 500 pruebas por día para diagnosticar el virus, pese a que se cuenta con la dotación de suficientes pruebas PCR, reactivos y personal médico y Pero técnico. en esta siguiente semana teníamos que avanzar y no hemos avanzado. Esto es un tema de mucha preocupación. Tenemos los kits de extracción, tenemos amplificación, tenemos también pruebas, pero quien toma las pruebas y ahora con la nueva estrategia que está en proceso de implementación hace apenas unos días, no hemos alcanzado el nivel de toma de muestras y de detección de casos porque de alguna manera hemos tenido limitaciones que están relacionadas con la georreferenciación. Tenemos que armonizar las llamadas con los PCR positivos. Finalizó indicando que de momento se trabaja en la estrategia de localización de casos por zona para evitar contagios masivos y la expansión en las colonias ya identificadas. En Choluteca se reportan 34 casos positivos de COVID-19, entre ellos una persona del sector sanitario, creando alarma por lo que denominaron un contagio directo ya no importado. Estamos dándole el seguimiento correspondiente, tanto en el aspecto hospitalario como en el aspecto de campo, para determinar cuál es su nexo. Recordémoslo que aún solamente por ser personal de salud de riesgo no solamente lo adquiere en el hospital, lo puede adquirir en cualquier otro lugar. Sí, es importante, todas las medidas las está correspondiendo, está dándole el seguimiento de lo que es el Hospital General del Sur, en cuanto son todos los contactos que pueden estar en esa unidad hospitalaria. Abelar también detalló que la población se está mostrando renuente para el desarrollo de la prueba, dificultando así el trabajo de salud y aumentando las posibilidades de contagio. 5 han sido al menos los decesos registrados entre el personal de la cadena sanitaria y de seguridad que enfrenta la lucha contra el coronavirus, entre los que destacan una doctora, un subcomisionado de policía y 3 enfermeras, mientras Salud registra también varios sospechosos de contagio en esta misma cadena que podría sobrepasar el centenar de personas. Para evitar una mayor expansión de contagios en este núcleo importante, llaman a la población a mantener los protocolos de bioseguridad. El personal de salud es el más expuesto al contagio del COVID-19. Hasta el 13 de mayo fallecieron una doctora y 3 enfermeras. La doctora laboraba en una maquila, una de las enfermeras en el Hospital Mario Catarino Rivas, otra en el Leonardo Martínez y una más en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los 4 casos en San Pedro Sula. Ahorita tenemos alrededor de más de 50 personas contagiadas, compañeros del sector salud, de los cuales algún porcentaje ya está saliendo y ha salido negativo en las pruebas que les han practicado. La mayoría de los casos es en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, Puerto Cortés y Progreso. También tenemos compañeros que han sido contagiados. La Policía Nacional también está vinculada a esta batalla y ya registra el deceso del subcomisionado Jaime Alfredo Barahona, producto del COVID-19. La Policía Nacional solo ha tenido la confirmación hasta este momento, desde que se inició la emergencia nacional por el COVID-19, de una persona que haya fallecido por esta enfermedad, en el caso del comisionado póstumo, del que ustedes ya han informado a sus televidentes. La policía fallecida Dinora Azucena Martínez también es sospechosa de COVID-19, por lo que la Policía Nacional está a la espera de los resultados por parte de SINAGER. Pero estamos esperando también la confirmación por parte de SINAGER sobre un caso que se suscitó en el departamento de Comayagua,
De igual manera, la Policía Nacional ha estado instruyendo a todo su personal que está en la primera línea de la defensa contra esta pandemia sobre cuáles son las medidas primarias que deben utilizar para evitar ser víctimas del COVID-19. La Secretaría de Salud reporta 165 miembros del sistema sanitario que han dado positivo al examen del COVID-19 y la Policía Nacional registra 7 casos positivos en Tegucigalpa y 35 sospechosos en Yoro. La Policía Nacional tiene 7 personas confirmadas con casos de COVID-19 que están recibiendo atención primaria en lugares especializados directamente habilitados para la Policía Nacional, y también tenemos el caso de Yoro, donde hay 35 elementos de la Policía Nacional al que se les está dando una cuarentena. Para Francis Contreras, lo más importante es que los hondureños no estigmaticen a los miembros del sistema sanitario y al personal de seguridad. Un grupo de trabajadores que, lejos de estar siendo un riesgo, le están proveyendo un beneficio a toda la comunidad porque están atendiendo a las personas y están rescatando vidas. En ese sentido nosotros entonces evitamos dar el número de personas o dar las localidades donde las personas viven por una protección y una seguridad del personal médico. El 69.5% de los casos confirmados por coronavirus están ubicados en el departamento de Cortés. En un lote de más de 4 manzanas, la alcaldía municipal inició los trabajos de un cementerio con capacidad para albergar a unos 10 pacientes víctimas del COVID-19, a la altura de la carretera que conduce a Olancho, y según las autoridades, el mismo cuenta con todos los requisitos que demandan los protocolos sanitarios al respecto. Aquí el Ecuador, personas que simplemente Al igual que en los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, el Distrito Central también se prepara para los entierros masivos. A 15 kilómetros de Tegucigalpa, en la aldea Las Flores, carretera Olancho, se ubica el lugar donde la alcaldía municipal compró a Cementerios Jardines de Paz 4 manzanas y media para darle sepultura a las personas fallecidas por COVID-19. Sí, la alcaldía compró estos terrenos, ¿verdad?, siguiendo las especificaciones dadas por salud, ¿verdad? Y viendo que estaba a más de 15 kilómetros más o menos de la comunidad más cercana, ¿verdad? Para evitar cualquier problema o inconveniente con comunidades pobladas. Ingresando al Campo Santo, inmediatamente la atención está en las 10 fosas de 3 metros de profundidad, listas para albergar a todo aquel que no tenga la posibilidad de pagar un cementerio privado. El terreno es árido y unos pocos árboles dan sombra en algunas esquinas. 2,5 metros, 3, supongo que son más o menos las dimensiones estándar, ¿verdad?, que se utilizan para esto. Pues todas las medidas estandarizadas y dispuestas por salud pública para esta gestión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la inhumación es la última parte, los familiares están dolidos en ese momento, y para eso se buscaron una forma de hacerlo más cómodo para ese momento. La retroexcavadora asignada por la alcaldía municipal trabaja en 20 fosas más a solicitud de los hospitales, pero la alcaldía enfrenta un problema, y es que por el riesgo que significa trabajar en este cementerio no han podido contratar enterradores, razón por la que las autoridades solicitan involucrar a los familiares en esa labor, para darle mayor agilidad al momento del sepelio. Más adelante le informaremos. Seguro Social advierte que ley de permanencia laboral se aprobó en el Congreso sin identificar los recursos para cumplir con las responsabilidades que acarrea. Antes, en nuestra sección Honduras Unida, conozca a 5 médicos hondureños que, decididos a motivar al personal de salud y a la población hondureña, hacen un cover acerca de la popular canción utilizada en España, Yo Resistiré, en su versión rockera. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Digitalízate y haz tus transacciones desde tu celular a través de la app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Descarga la app Banca Móvil y haz tus transacciones de forma más rápida y segura desde tu celular. Credomatic.
La pandemia del COVID-19 deja lecciones que Honduras debe memorizar y comprender alrededor del fortalecimiento del frágil sistema sanitario nacional y de empujar, promover y retomar la discusión alrededor de la seguridad social. Pues son muchos los que creen que llegó la hora de abrir las puertas del consenso a la ley que sobre este campo se aprobó en el año 2015 y las que restan aprobar. Ley marco es preciosa, hay que conocerla, hay que... pero tienen que estar muy consensuada y todo mundo tiene que conocer línea por línea, ¿verdad? Todos los implicados, pero se satanizó antes de conocerla. Entonces yo pediría más bien a todos los que están involucrados que nuevamente se retome, se vuelva a leer. Yo personalmente nunca aceptaría una privatización. Antes que se aprobara la ley marco del sistema de seguridad social, varios sectores fustigaron esta iniciativa con el argumento que en el fondo lo que se buscaba era privatizar el sistema de seguridad social. Y en esta controversia ni el gobierno tuvo la argumentación para convencer a los escépticos del modelo oficial, ni estos últimos fueron lo suficientemente proactivos para presentar alternativas encaminadas a una seguridad social que abarque al mayor número de hondureños. La ley de permanencia laboral en salud aprobada por el Congreso empieza a generar dudas entre los interventores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, al indicar que ello impactará fuertemente en sus finanzas, pues no estaba presupuestado para este año, que buscarán salidas en el marco de las opciones que ofrece el sistema de seguridad social. A menos de 48 horas de la aprobación en el Congreso Nacional de la iniciativa de ley para pasar al personal sanitario público bajo la modalidad de contrato a un acuerdo permanente, quienes mueven los hilos en la administración del Seguro Social no tardaron en preguntarse de dónde saldrán los fondos para cubrir este incremento presupuestario. Si hay un incremento de beneficios, tiene que haber un ajuste por cualquier otro lado. Es decir, tiene que haber un ajuste por el lado del aporte del Estado, si ese fuera el caso, tiene que haber un ajuste por el lado del aporte de los patronos, etcétera. O sea, tiene que haber un equilibrio. A la pregunta de si esta decisión legislativa apunta a un rompimiento de techos de cotización del Seguro Social, los interventores de esta institución ni lo afirman ni lo descartan. ¿El rompimiento de techos está a la vista? No sé, no sabemos, tendría que ser el estudio, ¿verdad? Si hay requerimientos y esos requerimientos requieren una fuente, hay que encontrar esa fuente y esa fuente puede estar incluso dentro de los mismos mecanismos de un reordenamiento presupuestario que de una u otra manera afectará algunas de las partidas de ese presupuesto. Pero en la versión tripartita del Seguro Social, el sector trabajador cree que quienes hablan de romper techo no pueden buscar un peor momento por la crisis sanitaria y la incertidumbre económica que vive el país. Para poder romper techos hay que esperar que se normalice la actividad económica, que se recuperen los empleos, que fluya nuevamente la inversión en el país, porque para romper esos techos tiene que estar de acuerdo los trabajadores, los empresarios y el gobierno, y de forma unilateral no lo pueden hacer así. Los trabajadores reconocen la salud financiera del Seguro Social, pero temen tanto a la reciente medida del Congreso Nacional como a los efectos colaterales que empieza a dejar el coronavirus. Ya van más de 200,000 trabajadores que están suspendidos, que están despedidos y muchos de ellos, la mayor parte de ellos no van a cotizar al Seguro Social. ¿Y cuántos empleos más se van a perder? Entonces eso va a bajar los ingresos al Seguro Social y eso puede traer crisis. De momento no se tiene una estimación de cuánto podría ser el impacto financiero al pasar a los empleados por contrato a permanentes, pues el decreto legislativo claramente dice que son todos los empleados de salud bajo esta modalidad y no solo médicos y enfermeras. El último informe del Consejo Nacional Anticorrupción sobre la corrupción en tiempos del COVID-19 revela la compra por parte de Copeco de 40 ventiladores mecánicos incompletos que hoy lucen tirados en una bodega del tórax, así como la construcción inconclusa e irregular de la sala de observación y de triaje, además de camas no aptas para los pacientes, lo que dejó perjuicio al Estado de alrededor de 20 millones de lempiras. Las autoridades de salud informaron que a partir de hoy ellos se harán cargo de la compra de los accesorios que faltan para echar a andar esos 40 ventiladores mecánicos a un costo total de más de 15 millones de lempiras.
El perjuicio económico asciende a los 20 millones de lempiras, según el Consejo Nacional Anticorrupción, derivado del mal desempeño gubernamental en respuesta a la crisis sanitaria por COVID-19. Por un lado, en la adquisición inapropiada de 40 ventiladores de transporte Breas Vivo 65, mismos que no cumplen con las especificaciones requeridas y que además llegaron incompletos, lo que impide su funcionamiento. Además de constatar que su función es otra, se comprobó que venían incompletos, faltándole insumos como cables y sensores que permiten el monitoreo del paciente. Por lo tanto, son inutilizables y se encuentran juntando polvo en las bodegas del Hospital El Tórax. En la Secretaría de Salud admiten que los ventiladores no cuentan con los adaptadores y que solo unos pocos lograron ponerse en uso. En tanto, ya se gestiona la compra de los elementos faltantes. Además de la mala calidad de su realización, a pesar de que Copeco desembolsó cerca de 5 millones de lempiras para su construcción. Por la mala gestión, hoy en día el Hospital del Tórax no cuenta con las condiciones precisas para la atención y manejo de pacientes contagiados por el COVID-19. Por otra parte, el CNA denuncia el desembolso de más de 4 millones de lempiras a una empresa constructora para la remodelación de la sala de observación en el edificio denominado La Cuevita y la supuesta construcción de la sala de triaje en el Hospital del Tórax, corroborando una gran cantidad de incumplimientos contractuales e irregularidades en la culminación de las mismas. No tienen los adaptadores que han estado impidiendo su uso, pero ya la Secretaría de Salud no los compró la Secretaría de Salud. Sin embargo, como sabemos que esto se necesita, tomó la decisión a través del gerente, el viceministro César Barrientos, de la adquisición de ellos. Actos que solo evidencian la inexperiencia de los responsables de realizar este tipo de procesos, que a la fecha insisten en no acompañarse de un equipo de trabajo especializados en la materia, señalan analistas. Y cómo comprobar que las piezas que están viniendo están completas. Por eso es que es necesario que las autoridades dejen un poquito de orgullo, en el sentido de no querer que se les contribuya en nada, y que busquen especialmente a las personas que están calificadas para hacer eso. Según determina el CNA, estas acciones efectuadas por parte de Copeco han generado al patrimonio del Estado de Honduras un perjuicio total de 19.752.080 lempiras y 9 centavos. Según el CNA, los ventiladores permanecen sin uso y almacenados, en tanto la Secretaría de Salud asegura que ya gestionaron la compra de las piezas faltantes y que llegarían en las próximas semanas. Gabriel Andino, Telenoticias. En este manejo de la pandemia en Honduras hay muchas justificaciones de nuestras autoridades. Se ha comprado equipo y llega incompleto al país y por eso no se presta el servicio en el tiempo que deseamos. Se compran hospitales pero llegan con tardanza. Hace algunos minutos me he bajado del set para escuchar detenidamente las declaraciones del subsecretario de Salud Pública, el doctor Neri Cerrato. Y la verdad que nos da tristeza, primero, por lo menos es sincero, y eso hay que agradecerlo, pero nos da tristeza que admita que teniendo las pruebas PCR no las están aplicando en el número que quisieran porque tienen algunas limitaciones. A esta altura de la pandemia y cuando hoy se han producido ya 10 muertes, cuando hace unos 5 días se produjeron 8 muertes, cuando los casos mortales parece que aumentan, estamos observando demasiadas justificaciones gubernamentales para no enfrentar con efectividad esta pandemia. A todo lo que se importa, a insumos y materiales que se importan para hacerle frente a este problema, hay justificaciones que vinieron sin ciertos artefactos, sin ciertos insumos, sin adaptadores, que los hospitales llegan hasta finales de junio y ahora es que teniendo las pruebas PCR no aplicamos las suficientes porque hay
problemas. Y miren ustedes las justificaciones del subsecretario, a quien le hacemos un llamado de atención, como a todo el gobierno en sí, para que haya un poco más de eficiencia, porque de seguir esto como está, habremos de admitir que están manejando demasiado mal este problema del coronavirus o de la pandemia en Honduras. Hay que reconocer que no hemos podido alcanzar el nivel, lo dije la semana anterior, estábamos considerando 450 pruebas diarias, hemos llegado así a aproximarnos a un 90% de esa meta, pero en esta siguiente semana teníamos que avanzar y no hemos avanzado. Este es un tema de mucha preocupación. Tenemos los kits de extracción, tenemos amplificación, tenemos también pruebas, pero quien toma las pruebas, y ahora con la nueva estrategia que está en proceso de implementación hace apenas unos días, no hemos alcanzado el nivel de toma de muestras y de detección de casos, porque de alguna manera hemos tenido limitaciones que están relacionadas con la georreferenciación. Tenemos que armonizar las llamadas con los PCR positivos, y además, sumado a esto, el tema de la aplicación de los protocolos de manejo de pacientes, detección y el uso de medicamentos que aún todavía no están completos. Esos son los temas que estamos resolviendo sobre la marcha, pero lo que queremos sí es asegurarnos que no vamos a disminuir, sino que vamos a incrementar esta aplicación de pruebas. En este caso, recordamos que son pruebas diagnósticas. No estamos aplicando nosotros pruebas rápidas, como lo hemos reiterado, porque tienen un margen de error considerable hasta ahora. Esperamos que con el apoyo de la plataforma Todos contra COVID-19, que ha estado apoyando a Donoren, tanto a LARSA, a la Agencia Regulatoria Sanitaria, al doctor Francis Contreras, también podamos determinar al menos 4 pruebas de estas que llaman rápidas, que puedan ser liberadas y que puedan ser aplicadas, pero con los lineamientos que se han diseñado, que los firmó la ministra y todos nosotros de conducción superior y técnica, para finalmente poder hacer una combinación entre PCRs, que son las que nosotros estamos ejecutando en tiempo real, junto con las PDR o pruebas de diagnóstico rápido, que no son diagnósticas, que son presuntivas, pero que pueden ayudar en un momento determinado en la aplicación de lo que hemos llamado, por ejemplo, el protocolo Catracho para los hospitalizados, y el protocolo que, como ustedes lo han escuchado, le hemos denominado Maíz, con el apoyo de especialistas como el doctor Videa, la plataforma Todos contra COVID, que básicamente es para el primer nivel de atención, que es el microdacin, que es la citromicina, que es la ivermectina y es el zinc. Como ustedes escuchan, muchas justificaciones después de casi 2 meses de pandemia. Muchas justificaciones. Uno entiende que hay mucha demanda de algunos productos, pero en Honduras pareciera que priman más las justificaciones. Medicamentos que no están completos, respiradores que no funcionan porque no están los adaptadores. Tenemos las pruebas PCR, pero hay problemas de georreferenciación, demasiadas justificaciones a esta altura mientras la pandemia avanza. Esperamos que el gobierno tenga que hacer los ajustes que tenga que hacer, y aquí sí vale la expresión lo que tenga que hacer, y si tiene que hacer ajustes y cambios para volver más eficiente la forma como se está enfrentando la pandemia, vale la pena que se haga, porque ya a esta altura creo que no valen las justificaciones. Al retorno conversamos con el gobernador de Islas de la Bahía, departamento que hoy reabrió su economía. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, Israel se proclama como el primer estado judío en 2000 años. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos comunicación con el gobernador político de Islas de la Bahía, don Dino Silvestri, para que nos informe o nos evalúe
nos evalúe esta reapertura de la economía en todo el departamento insular de Honduras a partir de hoy jueves. ¿Cómo se desarrolló todo, gobernador? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, siempre un saludo a todas las personas viéndonos en todo Honduras. Pues para meternos en materia, este es el fruto de una labor que hemos hecho, una colaboración entre el gobierno central vía SINAGER y lo que es la oficina encargada de excepciones durante esta crisis y todas las autoridades locales, ya sea los 4 alcaldes, el señor diputado. Hemos podido hacer una gestión, ¿verdad?, que en 3 semanas se hicieron las propuestas. La SINAGER fue muy diligente pidiendo varias documentaciones, varios ministros involucrados que nos dieron pues la asesoría, igual que el doctor Mario Mejía, que estaba involucrado desde el inicio pidiendo estadísticas, y eventualmente llegamos a este punto. Es importante mencionar que no estamos habilitados normalmente como hubiese sido antes de la crisis, es todo un paso a la vez. Por ejemplo, el día de hoy todavía tenemos toque que queda a las 6 de la tarde, hoy todavía circulaba solamente 9 y mañana solo 0 de los que terminan con ese dígito, pero estaban abiertos a todos los comercios de 6 a.m. a 6 p.m. como un ensayo para que se vayan preparando, para que vayan estudiando los temas de bioseguridad. Algunos negocios, algunos empresarios, comerciantes tal vez deciden no optar, ¿verdad?, porque tal vez la inversión es muy alta y prefieren esperar. Otros ya están listos, entonces esa es la idea, de que cada quien tome la decisión propia, y ya la otra semana pues vamos a tener un nuevo comunicado empezando en mayo 18, ya con quitando limitantes poco a poco, ¿verdad?, y siendo el proyecto piloto de todo el país de Honduras. Pero la gente en el departamento insular, al menos en Roatán, donde usted vive, se vio guardando la distancia entre unos y otros, utilizando mascarillas. Al principio no, porque ha sido siempre un tema, creo que en nuestra cultura y nuestra sociedad, como hondureños, no nos gusta el tema de la máscara porque esconde la cara y otros factores, pero eventualmente se fueron aceptados lo que es los gasolineras, los supermercados, los que han sido autorizados por SINAGER a nivel nacional. Creo que ellos dieron un gran ejemplo, se acoplaron bastante rápido y han puesto buenas medidas. Entonces es lo mismo queremos hacer, ¿verdad?, con los comedores, guardando distancias. También hemos estado hablando muy de cerca con las iglesias, porque pensamos que ellos son factores importantes, pero el día de hoy tuvimos comunicación con los pastores, explicándole de que la mascarilla era obligatoria, que es un poco difícil en un lugar que con respeto hacia Dios, pero es necesario y con límite, ¿verdad? Normalmente si tenemos 100 personas en una congregación, limitarlos a 50 y así sucesivamente. ¿Están llegando turistas o está en cero la presencia de turistas extranjeros en Islas de la Bahía, gobernador? Todavía esto está cerrado también. Nosotros, bueno, ustedes nos han visitado varias veces acá en el departamento, sabe que somos un lugar que la mayoría de la industria viene de turismo internacional. Desafortunadamente esto es dictado por el gobierno, específicamente de Estados Unidos y Canadá, pero en Estados Unidos está el centro de inspecciones, que ellos han dictado de que no va a haber cruceros hasta agosto, entonces eso está completamente cerrado, igual que las aerolíneas tienen muchos problemas en este momento, pero nosotros esperamos, ¿verdad?, que con un poco de movimiento local, por lo menos las pequeñas y medianas empresas puedan preservar sus planillas y no continúen despidiendo pues a sus empleados. Y gracias a que no tenemos ningún caso confirmado de COVID-19 hasta este momento, eso también nos ayuda a llegar a este punto. Pero 15 segundos, ¿tienen suficiente suministro la gente en Islas de la Bahía? ¿No han pasado casos extremos de hambruna de los habitantes de esa zona, gobernador? No, hemos hecho una buena alianza por parte del gobierno central con temas de transferencias. También tenemos fundaciones que han apoyado. Sí hay casos, ¿verdad?, algunas personas que no se han podido dar el servicio a ellas, pero el sector transporte, por ejemplo, y otros sectores de turismo se han apoyado porque son las personas más golpeadas, ya no hay ningún tipo de turismo, pero hasta este momento se ha podido. Ellos incluso están pidiendo, ¿verdad?, la oportunidad de poder trabajar, y eso es lo que queremos hacer para poder mover un poco la economía local. El gobernador político de Islas de la Bahía, Dino Silvestri. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy.
grande del mañana. En el municipio de La Unión, Copán, los productores piden a Sinajer les autorice el permiso para operar e implementar sus medidas de bioseguridad a fin de reactivar la economía que radica en la minería, café y ganadería, entre otros rubros. El municipio de La Unión Copán, ubicado al sur del departamento, tiene su fortaleza económica en minería, produce energía, café y también tiene su rubro en el campo ganadero. Fuerzas vivas de estas fuentes económicas le piden a Sinajer que los dejen trabajar, ya que cuentan con todas las medidas de bioseguridad. Pues dentro de la crisis que estamos viviendo por el COVID, vemos la fortaleza de nuestra población. Hoy representando todo el sector productivo de La Unión, pues hemos visto la diligencia de cada uno de nuestros productores en querer reactivar también la economía. Vemos la preocupación del sector productivo en nuestro municipio, nuestro deseo de que se reactive la economía en las empresas como Minerales de Occidente, que es una de las generadoras de empleo más grandes de aquí del occidente del país, y el sector cafetalero, que ha sido el pulmón de este municipio en este momento que necesitamos fertilizar y reactivar nuestras fincas para poder producir la próxima cosecha. Necesitamos por eso que se reaperture lo que es no el tránsito como quien dice libre para todo mundo, pero sí que distingan, que diferencien quién es productor, quién genera riqueza en La Unión y quién necesita movilizarse a día en este municipio. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestras medidas, pero la economía del país no se puede parar. Fortalecer nuestros sistemas de bioseguridad en nuestras empresas, en nuestros trabajos, para que podamos mantener la salud de las personas que trabajan diario a diario y este virus no lo puedan llevar a sus casas. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. El sector campesino envía un mensaje de auxilio a las autoridades del gobierno, recordándoles que ellos son productores de granos básicos de primera necesidad y urge que se les brinde la asistencia debida, pues esta crisis del COVID-19 ha venido a complicar sus precarias condiciones económicas. Estamos a la espera de que nuestras autoridades pues puedan definir un plan rápido. Antes de que se decretara la emergencia, ya se habían asignado recursos a las Fuerzas Armadas para que fueran manejadas, ¿verdad?, para asistir supuestamente a los campesinos. Estamos hablando de una cantidad considerable de recursos que se supone deben de estar destinados para ese fin. Y ahora pues me imagino yo que deben de destinarse esos recursos para satisfacer la demanda que hoy, la necesidad que hoy tenemos y que hoy es mucho peor la situación. El invierno llegó, pero sin muchas expectativas de alcanzar las metas propuestas de producción de granos para este 2020. Sin embargo, aún guardan la esperanza de obtener una respuesta lo más pronto posible para recibir los fondos destinados para el sector agrícola. La caída en las remesas, en las exportaciones y la reducción en las compras son algunos de los factores que inciden para el deslizamiento de la moneda local frente al dólar, opinan los analistas, al indicar que la llegada de la pandemia del COVID-19 modificó cualquier escenario financiero en Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. La caída y cierre de la economía a nivel internacional y local, así como la reducción en el envío de remesas, ya comienza a reflejarse en las finanzas del país. Este año el lempira se ha devaluado cerca de 20 centavos, superando la barrera de los 25 lempiras en el tipo de cambio. Este día el precio de venta es de 25.0032 de lempira por dólar. Este año la devaluación de la moneda ha sido de alrededor de unos 19 centavos de lempira respecto al dólar, y solo en los meses de marzo a mayo el lempira se ha devaluado aproximadamente 9 centavos. Esto es una situación alarmante, dado que es una devaluación más acelerada en comparación al mismo periodo en el año pasado. Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas, explicó que el lempira se devaluó 30 centavos en el 2019 y al 14 de abril del 2020 el deslizamiento que se reporta es de casi 20 centavos. Señala que existen varios factores para una mayor devaluación. Se redujeron las compras en 370 millones de dólares. También las ventas fueron menores en 330 millones de dólares. Las compras cayeron porque se redujo el ingreso de remesas en 111 millones de dólares y las exportaciones en 55 millones
exportaciones. El tipo de cambio de venta del lempira en relación al dólar estadounidense en los primeros 4 meses de este año se depreció en 0.6%, lo que equivale a 16 centavos de lempira. En relación al año anterior, este ha sido un aumento porque en los primeros 4 meses de 2019 se depreció en 0.4%, que equivale a 11 centavos. Desde la academia visualizan un comportamiento normal en el proceso de devaluación, tomando como referencia que la desaceleración económica y el tipo de cambio en el año anterior se comportó por debajo de lo proyectado y el flujo de divisas fue mucho mayor al esperado. El comportamiento del tipo de cambio que se está observando en este momento está dentro de los parámetros esperados, no se visualizan hasta este momento efectos de la crisis, tanto internos o externos, que estén afectando el tipo de cambio. Según las proyecciones del Banco Central, la devaluación del país al cierre del 2020 será de al menos un 3% en relación al 2019, siempre y cuando la crisis sanitaria no se agudice. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Banco Ficosa, tu salud está en tus manos. El Congreso Nacional aprobó un endeudamiento por $186 millones, unos 4.500 millones de lempiras, que serán invertidos en diferentes áreas, entre ellas recursos para el sector agrícola, reformas al sector transporte y compras de emergencia por el coronavirus. Sí tiene un impacto en el crecimiento económico, sí tiene un impacto en el circulante, sí tiene un impacto en el ingreso de los hogares, junto obviamente con las inversiones que hace el sector privado. Y ahí está el gran desafío de levantarnos de esta situación que el COVID nos está poniendo, para que, según nuestras estimaciones, ya el próximo año realmente empecemos ya más decididamente a retomar una senda de crecimiento. El director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNA solicitan eficiencia y claridad en el uso de los recursos. Es importante entonces señalar que con fines de efectividad y eficiencia en el manejo de los recursos del Estado, los propios, los provenientes de donaciones y en este caso de los empréstitos contratados, pensar que en este escenario de emergencia es sumamente importante crear o fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la transparencia en el manejo de los mismos. Son $111 millones para el transporte de carga y logística de Honduras, 55 millones para financiar a los productores agrícolas y 20 millones que cubrirán los gastos de emergencia del COVID-19. En la sesión virtual de este jueves, el Congreso Nacional aprobó la nueva ley del espacio aéreo, la cual fortalecerá el combate contra el narcotráfico. La nueva ley facilitará también la cooperación con otros países de la región en el combate al narcotráfico internacional. Durante la sesión virtual de este jueves, el Congreso aprobó, tal como les dijimos hace algunos segundos, la nueva ley de protección de la soberanía del espacio aéreo, con la que el Estado adaptará su legislación en materia de aviación civil para ser más efectivo en el combate contra el narcotráfico. La nueva ley dará una mayor apertura para cooperar con otros estados y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, explicó el diputado Samuel Reyes, presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley. La Ley de Espacio Aéreo tiene por objeto establecer las normas, reglas y procedimientos para la ubicación, identificación, rastreo, interceptación a través de disparos de advertencia utilizando municiones que contengan cartuchos trazadores de aeronaves que son razonablemente sospechosas de estar dedicándose principalmente al tráfico ilícito de drogas o cualquier otro tipo de tráfico ilícito. Sobre esta ley que se aprobó en el Congreso Nacional de la República, la Embajada de los Estados Unidos ha emitido el siguiente tuit, Cristina. Sí, dicen: celebramos la aprobación de la Ley de Protección de Espacios Aéreos por el Congreso Nacional. Esta iniciativa de la Presidencia aumentará colaboración entre instituciones hondureñas y es un paso importante para incrementar cooperación bilateral en temas de antinarcóticos y seguridad.
Más adelante, aquí en el noticiero líder, al soldado playero lo expulsan de las Fuerzas Armadas, pero ahora sin baja deshonrosa. Antes en el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que un 60% del repunte en casos de coronavirus obligó al gobierno chileno a declarar cuarentena total en Santiago, la capital, a pocos días de iniciar la reapertura, mientras el número de muertos por COVID-19 en el mundo supera las 300,000. Tras el fuerte rechazo social que tuvo la decisión de las Fuerzas Armadas de dar de baja deshonrosa a uno de sus miembros por subir un video donde bailaba playero en la red social TikTok, este día el alto mando castrense anunció que el soldado Esdras Samuel Laínez siempre saldrá de la institución, pero ya no con la figura de baja deshonrosa. Y según los defensores humanitarios, ello no resarce el daño hecho a la imagen del joven, quien cometió una falta leve, y le aconsejan que demande a la institución por haber sido humillado públicamente. El alto mando de las Fuerzas Armadas reitera su posición y dice que el militar Esdras Samuel Laínez Berríos incumplió la orden número 2, que indica que debe portar su uniforme, mantener su porte militar, mantener su arma de reglamento y permanecer alerta durante su guardia. Y todo eso lo obvió. Es por eso que fue separado de la institución por cometer una falta grave, pero ahora le quitan la colita de baja deshonrosa. Abandonar el servicio y ponerse a bailar en el lugar de que está haciendo la seguridad que estaba prestando. Entonces decidió pues separarlo de la institución. Él no cumplió con su servicio militar, no se le va a dar una carta o cartón de baja que cumplió, de baja que cumplió con su servicio militar porque no lo terminó, pero sí se le quitó esa rectificación, esa colita ahí que dice baja deshonrosa. Pero este defensor humanitario difiere con la opinión anterior y dice que de nada sirve que le quiten el calificativo de baja deshonrosa, pues ya le dañaron su imagen porque lo único que hizo fue bailar para una red social llamada TikTok. Consideramos que este joven Esdras debería pues de alguna manera presentarse al CONADE para así interponer la denuncia en cuanto a su violación a los derechos humanos, y también nosotros pues como organizaciones de derechos humanos estamos con toda la posibilidad y todo aquel de aceptar de poderlo recibir. Y en efecto, Telenoticias conoció que este día el CONADE envió un comunicado al Estado Mayor Conjunto solicitando la reconsideración de la baja del joven Esdras Berríos, y la respuesta se debe dar en un término de 10 días. Por otra parte, tampoco se descarta que la Fiscalía de Derechos Humanos tome carta en el asunto, pues la separación abrupta del joven Esdras merece ser investigada, se asegura. Pues está dentro de la ley interna de la institución castrense y asumimos que en base a esa ley fue que ellos tomaron su decisión. Sin embargo, no descartamos que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos pueda conocer el caso específico y en su momento se pueda pronunciar también. Mientras tanto, el portavoz de las Fuerzas Armadas cuestionó que personajes políticos, empresarios y otros de la sociedad civil no tuvieron los mismos gestos de solidaridad con el soldado que murió no por estar bailando, sino por combatir el fuego en el Cerro de Luyuca, salida al oriente del país. Hace algunos minutos informamos que hoy el Congreso Nacional aprobó la nueva ley de espacio aéreo, que facilitará la cooperación con otros países de la región en el combate al narcotráfico internacional. También en la sesión virtual de este jueves el Congreso aprobó una reforma al artículo 41 de la Ley del Ministerio Público a fin de ampliar las funciones de investigación de la ATIC, que ya no se centran solo en el catálogo de 21 delitos de alto impacto, sino que ahora podrá investigar cualquier delito, un hecho que según la Fiscalía les favorece, dado que hubo una reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal en el cual se excluyen algunos delitos de la lista de 21 originales. Una reforma al artículo 41 de la Ley del Ministerio Público relacionada con la Agencia Técnica de Investigación Criminal amplía sus facultades de investigación, más allá de los delitos graves que correspondían a una lista de 21 delitos graves que se denominaban delitos de catálogo o de criminalidad organizada. No se está escondiendo nada, al contrario, las facultades de la ATIP hoy se amplían porque
no hay ninguna limitante, simplemente se dice va a investigar los delitos graves, llámese graves todos los delitos cuya pena es superior a 5 años. La reforma al artículo 41 de la Ley del Ministerio Público complementa la reforma al 184 del Código Procesal Penal, que contenía la denominada lista de catálogo, para los que no cabían medidas distintas a la prisión preventiva, reforma que esta diputada considera de contenido dudoso por la urgencia para expulsarlo del Código Procesal Penal. Creo que de una u otra manera hay una especie como de acomodamiento de las instancias investigativas, así como están acomodando el Código Penal, así como están acomodando el Código Procesal Penal, para que aquellas personas que cometan delitos de alto impacto no sean condenadas en la dimensión que deberían ser. No obstante, según la versión de funcionarios del Ministerio Público vertida a través de sus portavoces, ven con buenos ojos la reforma al artículo 41 de la Ley del Ministerio Público. En ella ven ampliadas y no limitadas las tareas de investigación a cualquier tipo de delitos. Recordemos que habían algunos delitos que tienen que ver con la administración pública en casos de corrupción, que antes la ATIC no podía investigar porque no estaban dentro de los 21 delitos del artículo 184, pero que ahora prácticamente sí van a poder ser investigados. Delitos que tienen que ver, por ejemplo, con derechos humanos, en el caso de crímenes de lesa humanidad, asimismo genocidio, otros delitos que también se van a poder investigar, la desaparición forzosa, el ataque a población civil, asimismo también el tráfico ilegal de órganos, otro de los delitos que se encuentran en esta nueva ampliación. La reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal devuelve al juez la valoración de la concurrencia de los presupuestos para determinar la prisión preventiva en delitos contra la administración pública. El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, sostuvo este jueves diálogo virtual con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de informar sobre las medidas adoptadas para garantizar los servicios de justicia en el marco de la pandemia del COVID-19. Hemos dado la información a la Comisión Interamericana acerca de que en materia penal, en materia de niñez y adolescencia, en materia de violencia doméstica, en materia del sistema penitenciario, a través de la regulación que hacen los juzgados de ejecución, no hemos ni siquiera una mañana o una tarde detenido las labores y hemos estado prestando el servicio, atendiendo también a nuestra Constitución, a nuestra legislación y a, entre otras documentaciones, una emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una emergencia se deben de dejar de prestar algunos servicios de justicia. En relación a beneficios para privados de libertad, Argueta explicó que se han otorgado beneficios de preliberación a 659 ciudadanos, 260 favorecidos con libertad condicional, 215 con conmutas, 90 por cumplimiento de pena, 36 revisiones de medidas otorgadas a menores, 2 ciudadanos por prescripción de la pena y 1 por enfermedad en fase terminal, totalizando 1.263 privados de libertad que están fuera de los recintos penitenciarios. En sesión celebrada por medios electrónicos, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó un auto acordado que tiene como objetivo impulsar la seguridad jurídica en el país mediante sistemas confiables de información y para el registro de las sentencias penales condenatorias que tengan carácter de firmes a nivel nacional, mismas que de acuerdo con el Código Procesal Penal, artículo 6, los juzgados y tribunales deberán remitir a la unidad de antecedentes penales dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que la sentencia condenatoria firme fue dictada. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia instruye a la Supervisión General del Poder Judicial verificar que los juzgados y tribunales de la República cumplan a cabalidad con la presente instrucción. Caso contrario, proceda a iniciar de oficio las diligencias que correspondan para efectos disciplinarios. La vigencia de este auto acordado es inmediata, tan pronto se haga del conocimiento de los funcionarios y empleados judiciales. Un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa legal del comisionado general Leonel Sauceda ha sido declarado sin lugar por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras analizar que no son válidos los argumentos planteados como violaciones al derecho de libertad para poder lograr el cambio de la medida de prisión preventiva
pretendida por los abogados del acusado al señalar que su cliente está expuesto a contagio por el virus del COVID-19. Sauceda Guifarro enfrenta cargos por lavado de activos mediante requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras con jurisdicción nacional en materia penal, adscrito a la Policía Militar de Orden Público. Su defensa también apelaron la medida de prisión preventiva que conlleva el correspondiente auto de formal procesamiento. Un hecho violento que deja a un muerto en Choloma, Cortés, nos reporta Daniel Mejía. Muchísimas gracias, muy buenas noches Cristina, Renato Álvarez, televidentes de TN5. Estamos ubicados exactamente en la colonia Las Torres, donde exactamente un campo de fútbol le han quitado la vida al joven Santos David Castro García, de edad de 19 años. Lamentablemente sus familiares han llegado al lugar de los hechos lamentando lo sucedido. En este momento las autoridades de medicina forense, Ministerio Público realizan el respectivo levantamiento. En este mismo lugar hace unos 4 meses también fue ultimado a balazos un joven. Hoy lamentablemente le han quitado la vida, repetimos el nombre de este joven, Santos David Castro García, de 19 años, quien lamentablemente le han quitado la vida y murió a consecuencias de varias heridas de arma de fuego. Esto es lo que podemos informar desde el sector López Arellano, la colonia Las Torres. Con este informe desde el municipio de Choloma, retornamos a estudios principales. Buenas noches. En otra temática, la lluvia que cayó esta tarde en la capital dejó algunos daños, entre ellos la caída de un árbol sobre un carro y más de 21 viviendas inundadas por la obstrucción de drenajes en diferentes colonias, específicamente en la colonia 21 de febrero. Además, se registró la inundación de unas 15 viviendas en la colonia Flor del Campo debido a la construcción de un aserradero que provoca daños en la zona. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Estamos tras la pista de un fenómeno, un disturbio que se está moviendo muy cerca de la Florida. Este disturbio hará este movimiento en las próximas horas. Ya ha subido en posibilidad de desarrollo tropical y ya tiene un 70% de esas posibilidades según el Centro de Huracanes, por lo que en las próximas horas podría convertirse en la tormenta tropical Arthur. Y además de esa baja presión que se va moviendo, pues habrá una línea que se estira hasta el Golfo de Honduras y eso pues da la alta posibilidad que tengamos también para este viernes, cierre de semana, con la asociación de los vientos que llegan acelerados del este, pues un poco de humedad que ingrese al territorio nacional y se manifieste de qué forma, con lluvias principalmente después del mediodía, tanto en sectores del sur, centro, norte y occidente del país, a excepción de la región oriental. Y ahí todo el territorio tiene altas posibilidades, repito, con la excepción de la esquina oriental, mientras las temperaturas siempre se mantendrán arriba de 28 grados Celsius en la mayor parte del territorio nacional y hasta 35 en zonas costeras. Cierro con esto: reciclar, una acción con consecuencias positivas. Con el reciclaje ahorramos energía, pues ahorramos materias primas y generamos fuentes de trabajo. A todos, feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. La compra de equipo e insumos médicos incompletos parece ser la tónica en la actual emergencia sanitaria, donde el último informe del CNA destapa cómo 40 ventiladores mecánicos lucen tirados en una bodega porque no se pueden usar, las camas adquiridas no sirven y la construcción de un centro de triaje es otro fiasco, generando todo ello un perjurio por 19 millones de lempiras. Escuche la nueva decisión militar sobre el joven soldado expulsado de sus filas por bailar. Decidió pues separarlo de la institución. Él no cumplió con su servicio militar, no se le va a dar una carta o cartón de baja que cumplió, de baja que cumplió con su servicio militar porque no lo terminó. Pero sí se le quitó esa rectificación, esa colita ahí que dice baja deshonrosa.
El avance de la pandemia del COVID-19 llegó a uno de los sectores más frágiles del país, nuestros adultos mayores, y 3 de ellos han fallecido en el asilo de ancianos de San Pedro Sula, reportan las autoridades. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos muchas gracias, buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Sinajer confirmó 10 nuevos fallecidos por COVID-19, la cifra más alta desde que inició la epidemia en el país. Además, se informó que de 449 pruebas realizadas, 63 resultaron positivas. Las autoridades de salud confirmaron la muerte de 3 adultos mayores por coronavirus en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula, mientras el Ministerio Público anuncia investigación por este caso. La Alcaldía Municipal del Distrito Central habilita cementerio a la salida a Olancho con capacidad para enterrar a unas 10 víctimas del COVID-19. Fuerzas Armadas rectifican a medias de sacar al soldado bailador de la institución al quitarle la baja deshonrosa y ahora solo lo separan de sus filas por falta grave. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.